Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, pues hoy es martes y qué bueno, doctor, que estás con nosotros, el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, porque esto está muy alterado, doctor, y solo tú puedes traernos la paz y la serenidad, porque la verdad es que por donde me asomo veo que hay problemas de entendimiento, de tolerancia, de sueño, de convivencia, de violencia, violencia familiar. Hemos visto el disparo de los abusos sexuales en casa, de los embarazos de las adolescentes. Estamos viendo que la gente cada día está más harta, que cada día se respetan, menos las normas sanitarias, y que por un lado va el discurso oficial y que por el otro lado va la realidad que no entiende razones que nunca ha entendido y que la quieren poner a competir con el discurso oficial, y obviamente la realidad siempre derrotará el discurso oficial. Pero eso es una vertiente que ya el tiempo se cargará de ubicar. Lo que más me preocupa es la vertiente emocional de todos nosotros, de todos, sí, porque aquí no hay excluyentes, en un sentido o en otro, por la pandemia, por el encierro, por el temor, por el miedo, por la falta de vacunas, por la dificultad para conseguir ser vacunado, por la incertidumbre en el futuro, ya por la incertidumbre en el presente, doctor. Ya sé que ya me desfogué contigo, pero pues sí, me estoy desfogando contigo porque así estoy viendo las cosas y mucha gente así la está viendo y padeciendo además. Sí, Joaquín, estamos viviendo probablemente el que es uno de los mayores momentos de dolor generalizado que recordamos en la historia. El nivel de sufrimiento que estamos pasando actualmente me parece que ha llegado a límites que no habíamos visto probablemente hace más de un siglo. E inclusive hace más de un siglo el sufrimiento estaba en algunos sectores en las guerras mundiales, ni siquiera abarcaba todo el planeta como hoy lo hace. Entonces sí, Joaquín, estamos en eso y justo por eso hoy quería yo hablarte de un tema que me parece fundamental en este tiempo para nosotros como seres humanos, para la humanidad en general y la manera en que la humanidad debe de salir y nosotros, que es la compasión, Joaquín. Y quisiera pues iniciarte con este tema, porque durante muchos años antes de la pandemia ya nuestro sistema político y económico se ha basado y siempre se había basado en el individualismo. Es un tema que si lo comparáramos con los antiguos griegos u otros momentos de la humanidad, la verdad es que desde la época del siglo XVI, XVII y más particularmente después de la Revolución Industrial, todo nuestro modelo económico, social, político se ha basado en la exaltación de los individuos, en la competencia. Y eso nos ha llevado, entre otras cosas, Joaquín, a un sentido de aislamiento que es muy propio de la sociedad actual. Y no viene solo de la pandemia, esto ya lo traíamos de antes. Si recordamos aquella famosa canción de los Beatles, Eleanor Rigby, decía, mira cuánta gente sola, ¿no? Cuánta gente aislada. Y hoy, a esta sociedad ya contemporánea con estos problemas de aislamiento, la pandemia que estamos viviendo y el confinamiento que ha surgido por ella, se han vuelto un problema estructural que nos está llevando, Joaquín, probablemente ya a un cambio de época. Estamos, como tú lo decías, afectados de manera muy profunda en la humanidad. Esta crisis ecológica la comentábamos el otro día, Joaquín. Gran parte del planeta, algunos datos dicen que la mitad, dato de la Organización Mundial de la Salud del planeta, está teniendo este problema emocional en distintos grados. Este dato es de finales del año pasado, habría que ver cómo se ha comportado. El tema es que hoy la crisis más grande que tenemos es de dolor, miedo, angustia, que todos tenemos en uno o menor grado. Y de esta situación, Joaquín, y eso es de lo que quiero hoy hablar, no podemos salir adelante en la medida en que no logremos una apertura hacia los demás, que sustituyamos esta idea del individualismo, el aislamiento, por esquemas de colaboración.
por esquemas que nos hagan trabajar en conjunto, como lo vimos en muchos casos para la investigación de las vacunas, ¿no?, del COVID-19. Y en este sentido, Joaquín, ¿cómo podemos nosotros, y esa sería la pregunta al auditorio el día de hoy, colaborar para ayudar a salir adelante en esta situación? Pues una primera respuesta es a través de nuestra actitud, porque la actitud que nosotros vayamos logrando nosotros mismos es contagiosa hacia los demás, de acuerdo con distintos estudios. Un estudio muy importante que a mí me llamó la atención hace tiempo es el de las denominadas neuronas espejo, que así se llama. Resulta que hace algunos años, en 1996, un investigador italiano de apellido Rizzolatti, un neurocientífico, descubrió cómo el ser humano, sin necesidad de dar palabras, viendo a los demás, puede vivir las emociones de los demás de manera intuitiva. De manera que cuando otros viven una circunstancia y los vemos y pasan por una alegría, o ves que en un momento tiene una mejor actitud, la gente que lo está viendo participa de esa misma actitud. Qué importante hoy es el ejemplo en esta psicología social. Por eso, si en un grupo humano logramos que personas que tenemos alrededor tengan una mejor actitud, vamos a lograr expandir eso un poco más. Pero bueno, ahora bien, más allá de este tema, de esta actitud que debemos de demostrar, yo creo que hay que buscar, Joaquín, en nuestra propia vida y la de los demás, las vías de comunicación con los demás. Esas vías de comunicación que tiene el ser humano pasan por 4 niveles evolutivos, que van desde el desinterés por los demás, que es lo que ocurre en la gran mayoría de los casos, que es la apatía, hasta los estados en que nos relacionamos con los demás, de orden ascendente, la simpatía, la empatía y la compasión. Es importante señalar, Joaquín, que no hay forma de salir adelante de la crisis actual si no conseguimos que nos abramos a nivel personal a conseguir estas relaciones profundas entre todos. Estos estadios de la relación con los demás parten, Joaquín, primero de la relación con uno mismo. En la medida en que uno esté invadido por el miedo, la depresión o la ansiedad, se vuelve incapaz de establecer vínculos profundos con los demás. Particularmente en este momento, esta ola de dolor y sufrimiento, que no habíamos visto, como lo comentábamos, nos está quitando capacidades para conectar con los demás. Y la verdad de las cosas, Joaquín, es que el mejor modo de superar el dolor es la filantropía, es la abrirnos a los demás. Y estos canales o estos niveles vale la pena explicarlos de manera muy rápida, Joaquín. El primero que hablamos, la apatía, es el estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo en que se encuentra una persona y que comporta una indiferencia ante los demás. Hay que decir que en casos extremos de apatía se dan en los estados depresivos y de aislamiento. Por eso hoy hay tanta apatía social. Si logramos vencer esta apatía, el primer estadio es lo que se llama la simpatía, que es el primer paso de relación con los demás, cuando implicamos un vínculo con los demás, que es generalmente instintivo, es sentimental. Implica una conexión, es cierto, Joaquín, pero sin que nosotros, y esta es la limitación de la simpatía, nos metamos en los zapatos de los demás. Cuando una persona nos cuenta un problema, desde la simpatía le decimos, oye, por lo menos este problema no es mayor. O tú, de alguna manera, tienes este problema, pero ya saldrás adelante, pero sin vincularnos. Un segundo espacio, que es en el que tendríamos que trabajar más, porque nuestra sociedad no sabe hablar sobre el dolor y la muerte, y por eso vemos en un momento determinado tan difícil contactar con los demás cuando este es el tema, es la empatía. En la empatía yo conecto con el otro, sin juzgarlo. Me meto en sus zapatos sin que yo me angustie por ello, sino desde una posición un poco de lejanía, pero en esta empatía lo que consigo es de un modo que la otra persona se exprese y emita sus sentimientos. Al ser escuchada la otra persona, es suficiente como para que empecemos a conectar con ella, que se sepa acompañada a la otra persona, que sepa que estamos ahí. Hay una famosa psicóloga norteamericana, Brené Brown, que habla muy bien de este tema, de la empatía. Un tercer nivel, Joaquín, sería ya el estado de la compasión, que la compasión es a lo que tendríamos que aspirar, que es conectar con el otro, efectivamente como en la empatía, sin juzgarlo, pero procurar desde ese ámbito intentar ayudarlo. Compasión viene
de compadecerse, ponerse en el lugar del otro. Y está definida como ese deseo de aliviar el sufrimiento ajeno y el mío propio, tan necesario en este tiempo. La compasión parte de la dignidad, la mía propia, porque yo soy capaz de ayudar al otro, de compadecerme, y obviamente la del otro al que estoy ayudando. Decía un antiguo escritor, hay una gran diferencia entre impresionarse con los males de nuestros hermanos y afligirse. Para lo primero basta la imaginación y se necesita el corazón para lo segundo. Esta compasión, Joaquín, nos beneficia primero a nosotros mismos que a los demás, y este es un tema que tenemos que ver todos. La compasión ayuda, pero el primer ayudado en la compasión soy yo mismo, porque la mejor manera de combatir el dolor, la angustia, la depresión, es en un momento determinado ayudar al otro. Eso no significa ponerse en el lugar del otro, dejarse abatir por la tristeza, ponerse en el lugar de manera que uno sienta y se abata, porque entonces ya tenemos dos afectados. No se trata de contagiarse, sino desde una posición de un tercero que está ayudando al otro a salir adelante. Y de ahí, Joaquín, yo quisiera dejar 5 consejos al auditorio de cómo poder en un momento determinado evolucionar en este estadio de compasión. Cosas muy concretas que nos pueden servir. Lo primero es sentarnos a analizar nuestro entorno. ¿Cuántas cosas pasan que ni siquiera nos damos cuenta a nuestro alrededor? Pensemos simplemente cómo llegó un familiar nuestro a la casa, un hijo nuestro que no nos hemos dado cuenta y quizás no hemos hablado con él hace más de una semana y resulta que está angustiado por una situación escolar o personal de bullying. Un segundo es hacer una lista de la gente que tenemos alrededor. ¿Quiénes tenemos, Joaquín, más cercanos? Empezar por nuestra familia. ¿Qué estamos haciendo por ellos? ¿Qué hemos hecho la última semana por ellos? Sería la pregunta. ¿Cómo los hemos ayudado? ¿Cómo los hemos escuchado? Y nos vamos a dar cuenta que probablemente pasó toda la semana y solamente platicamos algo con ellos, pero que ni estamos enterados. Una tercera, Joaquín, es establecer canales de comunicación. Proponerte todo el tiempo, todas las semanas, todos los días, espacios para escuchar a estos que tienes alrededor. Ver cómo los podemos ayudar a salir adelante. En la medida en que los ayudamos, insisto, el beneficio es doble porque nos ayudamos a nosotros mismos. En ese sentido, Joaquín, poner, sería un cuarto consejo, acciones específicas cada día, contadas mentalmente, de qué estamos haciendo para ayudar a los que tenemos alrededor, incluidos nuestros amigos, en algo a salir adelante y a los que tenemos cerca. Y finalmente, Joaquín, un consejo es vencer el miedo. Un quinto consejo. El miedo es el peor enemigo de la compasión. Es lo que nos hace alejarnos ante la desgracia ajena, porque nos da miedo poder ayudarlos, porque nos da miedo contagiarnos de ese dolor, de esa tristeza o de esa angustia. Tenemos que aprender a ayudar a los otros sin que eso nos termine afectando. Joaquín, para terminar, la compasión es algo que hace grande a la humanidad. Una de las cosas que podíamos tener como grandeza de la humanidad es la compasión, que no hay que confundirla con la lástima. La lástima es ver al otro como alguien inferior, es no ver la dignidad de la otra persona que tengo enfrente. La compasión hablamos de tú a tú, de dignidad a dignidad. Y dentro de esa gran grandeza que tiene la compasión, comprender la enorme necesidad que hoy tenemos de ella, Joaquín. Este sería hoy el comentario que quería yo, ante todo lo que has comentado muy bien, hacer al auditorio. Pues sí que bueno, porque te repito, siempre te digo, eres un bálsamo, porque, a ver, ahora el día 27, esta semana, se va a cumplir un año del caso cero. El 11 de marzo se va a cumplir un año del primer muerto. Y en marzo vamos a cumplir un año ya del confinamiento. Un año, José Antonio, que hemos perdido de nuestra vida, perdón. Y claro, tú lo ves diferente. Pero si hacemos cuentas, pues perdimos un año de nuestra vida. Para los jóvenes, para los niños, sobre todo, pues un año no saben lo que es un año. Los jóvenes sí, pero los adultos mayores lo sabemos más. Entonces, ¿tú no consideras que hemos perdido un año? ¿O lo hemos dejado perder, si quieres, para darte un pie?
Sí, sí, Joaquín. No solo hemos perdido un año, yo iría más allá. La, el estadio en que nos ha dejado este año confinados desde un punto de vista emocional nos hace perder mucho más de un año. Porque aunque ahora, Joaquín, hubiera un milagro mágico y nos dijeran, hoy otra vez vuelve la vida, que no va a ocurrir, pero a la normalidad y regresamos a hacer lo que hacíamos, no regresamos las mismas personas, Joaquín. Hay mucha gente lastimada. Mira, simplemente en este país, la cantidad de niños que han perdido el ciclo escolar, simplemente la caída en la educación y la calidad educativa que hemos tenido, simplemente la imposibilidad de generar relaciones humanas entre los jóvenes, de poder tener un ambiente amable, de los abuelos de no ser visitados por los nietos. Esto no es solamente un año, esto es un tema que está dejando marcadas a las personas. Y este es el punto realmente fundamental. Ante una condición de esta naturaleza, y ahora que me dejas el pie, yo la tomo de ahí y la contesto, bueno, pues en esta desgracia evidente tendríamos que encontrar cómo podemos aprovechar esta crisis a nuestro favor. En esta desgracia y en este dolor, en esta pérdida de nuestra situación, es increíble, no nos hubiéramos imaginado, como bien lo dices, que ya llevamos un año de esto y quién sabe cuántos meses nos falten. Es increíble que no podamos o no debamos quedarnos solamente con el dolor, que encontremos el camino para crecer como seres humanos, que aún en estas condiciones, Joaquín, se puede ser mejor, aún en estas condiciones podemos crecer como personas y podemos llegar mejor, que además lo necesitamos, a la nueva realidad, porque una cosa es cierta, Joaquín, si no hacemos un esfuerzo por mejorar, vamos a llegar a esta nueva realidad en condiciones muy desmejoradas y eso no va a ayudar a sacar el mundo adelante. De hecho, vamos a estar peor que como empezamos. Te lo encargo para el martes, ¿no? Digo, si quieres, o lo que te... Sí. ¿Cómo regresamos al nuevo mundo, Joaquín? Claro que sí, a la nueva realidad. Por supuesto que sí. ¿Cómo vamos a desembarcar ahí? En fin, querido José Antonio, te mando un abrazo y te aprecio mucho como siempre. Encantado. Y te abrazo con cariño. Igualmente. El doctor José Antonio Lozano Díez. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.